Déjame compartirte la mejor guía para principiantes de bienes raíces. Bienvenido aquí a mi estudio en donde te enseñamos cómo prosperar en los bienes raíces, los negocios, ventas, mentalidad, liderazgo, en donde te permite a ti crecer para lograr resultados de los que tú quieras lograr. Te saluda Raúl Luna y quiero mostrarte ahorita en este pizarrón, la mejor guía para que puedas arrancar en bienes raíces si estás como principiante, ¿ok? Ahora, te voy a hacer alguna sugerencia. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque son 4 puntos muy importantes, pero el último es crucial. Y la razón que es crucial es porque son las 3 cosas ultramente importantes antes de hacer algún tipo de oferta que tú deberías de saber. Así es que vamos a entrar en materia. No se te olvide dejarme comentarios aquí abajo, compartir este video con otras personas que tú sabes que se pueden beneficiar tremendamente, ¿ok? Así es que la mejor guía para principiantes de bienes raíces, número 1, asegúrate de estar en constante aprendizaje. Y uno de esos aprendizajes que tienes que poner máxima atención es aprende el lenguaje de bienes raíces, ¿ok? Muy importante. Asegúrate de aprender el lenguaje de los bienes raíces. Por ejemplo, entre qué significa, por ejemplo, el BDR, por ejemplo. ¿Qué es el BDR? Bueno, es el valor después de la renovación. ¿Qué significa, por ejemplo, el estar en una mejor ubicación o en una mala ubicación? ¿Qué significa, por ejemplo, la compañía de título o la compañía de escrow? ¿Y qué papel juegan? Entonces, el aprender el lenguaje, ¿ok?, de los bienes raíces. Y no te preocupes, algunas palabras vas a mirar que obviamente no las voy a lo mejor no las voy a poner en sus apropiadas letras o cosas por el estilo. Mira, desenfócate de cómo sea que yo esté escribiendo las palabras. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé, es muy común que queramos pensar, oye Raúl, pues creo que te faltó aquí una A o aquí faltó esto, el punto, la gramática. Te voy a decir algo que es muy, muy importante. Eso te debe de indicar que tú también pudieses lograr ser exitoso, aun cuando a lo mejor ciertas palabras no te salgan como deberían de serlo, ¿ok? Así es que desenfócate de esa parte para no estar en esa materia, ¿ok? Ahora, aprende el lenguaje. ¿Por qué es importante aprender el lenguaje? Aprenderlo porque van a haber términos en los cuales tú vas a quererte familiarizar para que cuando hables con agentes de bienes raíces o cuando hables con otros inversionistas de bienes raíces o hables con algún dueño de propiedad, sepas qué preguntar, sepas cómo conversar y crear obviamente esa conexión con ellos. Entonces, número 1, aprende el lenguaje, ¿ok? Ahora, vamos a entrar en número 2, ¿ok? Número 2, tienes que hacerte conocedor, ¿ok? Tienes que hacerte sabedor de ciertas cosas. Dentro de hacerte conocedor o sabedor de X cosas, ¿qué son? Por ejemplo, tienes que aprender, o en este caso, tienes que llegar a conocer, en este caso, la zona, ¿ok? Zona. Tienes que llegar a conocer la zona en la que tú piensas invertir en los bienes raíces o que quieres comenzar a mirar si esa es la zona en donde tú quisieras obviamente llegar a invertir. ¿Qué significa eso? Significa que hay que saber desde, por ejemplo, qué calles principales, debes de aprender desde las comunidades, sus diferencias, desde qué tipo de escuelas existen en las diversas comunidades y cosas por el estilo. Entonces debes llegar a ser sabedor, conocedor de la zona de forma íntima, de manera íntima. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la ventaja de que mayoría de los inversionistas que no conocen esa zona, tú puedes llegar a darte cuenta en cómo mejor poder evaluar una propiedad de bienes raíces, ¿ok? Entonces, eso nos lleva al punto número 3. Punto número 3 es hacerte conocedor, hacerte sabedor, ¿ok?, de otras cosas. Y una de ellas viene siendo, debes de llegar a conocer el mercado, ¿ok? Mercado, ahí está. El mercado. Entonces, muy importante, tienes que saber en dónde está el mercado, si el mercado está siendo un mercado de compradores o un mercado de vendedores. El mercado de compradores, cuando el comprador dicta prácticamente sus propios términos, por lo general puede pedir desde reducciones en precio y puede pedir por algunas concesiones y cosas por el estilo. Y cuando es mercado de vendedor, entonces significa que el vendedor es el que dicta
mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, sin importar, obviamente, tú como inversionista tienes que asegurarte de que los números hagan sentido para ti. Pero también hay otras cosas que debes de saber del mercado. Si el mercado está flojo o está en ascenso, está en descenso, o si hay más propiedades, por ejemplo, disponibles hacia la venta, o hay una escasez de inventario, cosas por el estilo. Entonces tienes que conocer el mercado, ¿ok? Conocer el mercado. En dónde se encuentra el mercado de los bienes raíces. Eso nos lleva al punto número 4. En el punto número 4 es sumamente importante. Son las 3 cosas que tú tienes que llegar a saber antes de someter oferta, o incluso son las 3 cosas cruciales que son necesarias para saber desde qué partida, desde qué ofrezco, desde cuánto ofrezco, y es crucialmente importante saberlas. Número 1 viene siendo el BDR, que es valor después de la renovación. ¿Cuánto vale, qué valor tiene X propiedad después de que tú le hagas los arreglos que le vas a hacer? ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Cuál es ese valor? Y punto número 2 viene siendo cuánto te va a costar la renovación. ¿Ok? ¿Cuánto te va a salir la renovación? Ese es punto número 2. El poder evaluar el costo de esa renovación, de todo lo que le piensas hacer, porque ya miraste alrededor lo que otras propiedades están vendiendo en condiciones renovadas, ya vistes qué otros inversionistas han hecho en sus propiedades para que tú puedas posicionar tu propiedad de una forma y de un ángulo en donde ya sea un poquito mejor de lo que ellos hicieron, o que esté a la par de lo que obviamente son los comparables, ¿ok? Que son comparables, obviamente son los comparativos de las otras propiedades que se han vendido. Entonces, muy importante el tener esto. Esto tiene que ser obviamente muy acertado. Esto también, porque aunque te lo explico, en la renovación es donde yo veo que mayoría de los inversionistas le fallan. Si no sabes manejar bien esta renovación, si no sabes calcular bien esta renovación, desde manejar, calcular, ¿ok? Créemelo, por muy bueno que sea el trato, puede comenzar siendo un trato muy bueno y luego comienza a irse para abajo, ¿ok? Ahora, el tercer punto de esto, que ya vimos el BDR, la renovación, ahora vamos a hablar de la fórmula. ¿Okay? Hay una fórmula específica que es crucial, que es importante de que tú logres entender, ¿okay? Y esa fórmula para cada quien es distinta. Para mí en lo personal, la que a mí me encanta utilizar es una fórmula que yo le llamo 70%. Yo quiero comprar la propiedad al 70% de lo que es el valor después de la renovación menos la renovación, ¿ok? Entonces, analiza. Este guía para principiantes de bienes raíces es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tienes que lograr entender y tener comprensión del lenguaje, saber la zona en la que vas a invertir de forma íntima, conocer el mercado en qué estado está, y luego tienes que saber cómo evaluar desde el valor de la propiedad, el valor de la renovación, y también entender la fórmula y por qué esa fórmula está dirigida a que obviamente puedas tener un tremendo potencial de ganancia, aunque obviamente la ganancia en los negocios no es garantizado. Sin embargo, te pone en una ventaja extraordinaria. Espero que obviamente encuentres tremendo valor. Déjame un mensaje abajo. Recuerda de hacerle like, deja tus comentarios, comparte este video con otros. No se te olvide suscribirte, encender la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas estos videos con extraordinario contenido. Y recuerda al final, si hay de otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti.